Voy a empezar diciendo que puse un poco nerviosa a la gente de C5N, a la que le mando un saludo. Le agradezco la falacia de falsa equivalencia, le agradezco la falacia ad hominem. Por supuesto, nada tengo en contra del protagonista de ese corto, que realmente me gusta su trabajo como humorista, así que no tengo nada para decir. Lo que sí, las chicas que se vayan preparando para ir pidiendo cupos el día de mañana en el Día de la Mujer o en los concursos de belleza femeninos, porque están siendo cada vez más reemplazadas por quienes biológicamente son hombres, como ocurría en las épocas en las que Shakespeare tenía que interpretar a sus personajes femeninos con hombres, porque las mujeres en aquel momento no tenían ningún tipo de presencia ni ningún tipo de permiso. Así que gracias a este progresismo seguimos avanzando hacia el pasado. La gente de C5N entiendo que se habrá puesto nerviosa porque dejé un poquito en evidencia con 2 o 3 preguntas el nivel de nuestro sistema educativo y el nivel de nuestro sistema universitario, que cada vez da más que hablar. Y si ellos quieren hablar de hambre o de exterminio, bueno, que traten de no asociarse con gobiernos que han matado de hambre a niños QOM, como Néstor Femenia, por ejemplo, o que no se asocien con gobiernos que han sido los culpables a través de la corrupción, de masacres como las de los 52 muertos en 11 en el Tren Sarmiento. Nada más para agregar. Me acompaña hoy un colega en el rock, el rockstar de la economía, Javier Milei. ¿Qué tal, hermano? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Todo muy bien. Y por supuesto nos acompaña Lady Lemon, Lilia Lemon. Hola, ¿cómo están todos? Que bueno, se hace oír en las redes sociales, ¿no? Digamos. Un poquito. Un poquito. Bueno, ¿cómo estás, Javier? Imagino que te han increpado muchos socialistas con este gran argumento del Estado presente, con el tema de la pandemia mundial. Sí, parece que deben venir perdiendo por goleada en la vida. La batalla cultural. Porque es increíble la forma en la cual salieron a hostigarnos por las redes. Es impresionante cómo, o sea, y de esto formaron parte también periodistas, o periodistas que directamente, frente a las respuestas, me han insultado. Como si no tuvieran argumentos. ¿En serio? Y no les gustó los argumentos que les he estado dando. No les gustan. Y verdaderamente, o sea, es más, y hoy se terminó. De hecho, hubo un tuit también muy lamentable de una ex periodista de C5N, que ahora es funcionaria del Banco Provincia, doctora en desarrollo económico. Claro. Como el terraplanismo de la economía. Sí, vendría a ser algo o más elemental, te diría todavía. Eso es demasiado sofisticado porque hay contraargumentaciones interesantes que surgen de por lo menos plantearse la pregunta. No, desarrollo económico es la rama más berreta de la economía, o sea, es el descarte, ¿no? Digamos que en economía. Pero al margen de eso, hoy se les terminó cayendo hasta la tercera de las mentiras, ¿no? Porque hablaba de liberales que pedían por Estado y todo ese tipo de cosas. Y la realidad es, y el tercero de los argumentos, que era muy gracioso, es: y Aerolíneas Argentina te trae. Y hoy nos enteramos que en realidad tuvieron que liberar una restricción que había puesto el propio gobierno para que solamente te pudiera traer Aerolíneas Argentinas. Hoy que levantaron esa restricción, sucede que las otras líneas te traen. Pero bueno, todo parece que era como una suerte de estructura para demostrar que el Estado presente te sirve, el Estado presente te cuida, el Estado presente te salva. La verdad que el Estado presente es el único tipo de mierda que nos flota y te hunde. Además es lindo recordar que el Estado ha estado tan presente que ha intentado detener al coronavirus con una declaración jurada y con hitos naranjas en Ezeiza, lo cual hace que hoy, por supuesto, tengamos infectados, tengamos muertos. Un Estado presente, digamos, que hoy hemos visto a través del ministro de Salud diciendo que él pensaba que iba a llegar más tarde el coronavirus. Sí, digamos, al margen de esas cuestiones que digo, yo creo que hay ciertas cosas que uno, digamos, puede discutir o no, o sea, como no es mi campo, yo ahí no entro en esa discusión, pero sí, digamos, estoy dispuesto a pelear cada una de las discusiones que plantean y las falacias que plantean, ¿no? Porque cuando te dicen, por ejemplo, primer punto, ¿dónde nació esto? Esto nació en China, en un país comunista. Es decir, básicamente que tiene condiciones bromatológicas del siglo II.
Es decir, por lo tanto, muchachos, digo, primero veamos dónde nació. Y que ha estado sometido dicho país a un nivel de hambruna espantoso que los ha llevado a comer ratas con alas. Exacto. Y no solo eso, sino que además, cuando se conocía la enfermedad, ocultaron la información y dejaron que los chinos vayan a pasear por el mundo, por decirlo de alguna manera. Con lo cual, digamos, el primer punto es ahí, digamos, es el primer foco. El segundo foco es, el Estado te cuida. La pregunta es, a ver, ¿te cuida el Estado? Ok, supongamos que él lo hiciera. Ahora la pregunta es, ¿con qué recursos lo hace? Entonces, la realidad es que como el Estado no tiene recursos propios, o sea, no produce nada, la única forma que... Esto lo explicaba muy bien Franz Oppenheimer, que decía que hay dos medios de conseguir los recursos. Están los medios económicos, que es el mercado, es decir, que vos sirviendo al prójimo conviene mejor calidad, un mejor precio, te hagas de tus ingresos para después poder consumir. O lo otro, que son los medios económicos, y después están, ¿qué? Los medios políticos, que es el robo. O sea, robarle el fruto de su trabajo a otra persona y vos disponer de eso. Por lo tanto, o sea, sin sector privado no hay Estado. O sea, sin un sector privado que produzca la riqueza no hay Estado. Y en los lugares donde se probó esa idea estúpida del Estado al extremo, que es lo que fue la Unión Soviética y todos los países comunistas, fue un fracaso en lo económico, en lo social, en lo cultural. Y no olvidemos este detalle. Mataron a 150 millones de seres humanos. O sea, 120 millones lo hicieron de modo directo por no aceptar ese régimen estúpido, y 30 millones corresponde a la hambruna de los primeros años en la Rusia comunista. Porque como cambiaron el sistema de producción, llegaba el invierno y se cagaban de hambre y se morían de hambre. Entonces, ese es otro de los aspectos. Después, digamos, hay otra discusión, que esta es interesante. Esta me la planteó una vez un periodista y después se terminó enojando. Porque dice... Qué raro. Claro, no, porque el tema es el siguiente. No, bueno, pero si usted está en contra del Estado, obvio, entonces, digamos, usted no puede usar los bienes que provee el Estado. Le digo, mire, yo no uso los bienes que provee el Estado porque todo lo que es del Estado me parece una mierda. Pero, digamos, usted está equivocado en creer que si, por ejemplo... Yo considero que la Universidad de Buenos Aires, en la Facultad de Ciencias Económicas, es un antro de adoctrinamiento marxista. De hecho, la semana pasada en mi programa de radio, paso el chivo, que se llama Demoliendo Mitos, y por otra radio, por conexión abierta de 20 a 21 los jueves. No se van a enojar acá, digamos, por favor. No, porque justo lo dije ahí. Saqué a una chica... que se llama Anabel. Sí, la tengo yo en WhatsApp, acá hablamos. Que hizo una investigación sobre adoctrinamiento. Es un trabajo fenomenal. Sí. Ella se metió como una infiltrada más. Claro. Se metió como una infiltrada y... Como una estudiante. Y estudiando. Claro. No, una cosa fenomenal. El trabajo que hizo fue fenomenal. Aprovechemos para felicitar a nuestros legisladores que se dieron un bono de 100 lucas para cuidarnos. ¿Para cuidar? Sí, para cuidarnos del coronavirus. Ahora, a los médicos no, a los médicos no. No, pero qué los loco, médicos ¿no? tienen que ser solidarios. No, pero qué loco, ¿no? Porque, digamos, con las dietas que ellos tienen, digamos, podrían haberla sacado la de ellos. Sí. De vuelta, caridad con la ajena. Ajá. Es decir, ellos son muy generosos con nuestro dinero. Bueno, lo que pasa es que Alberto mismo y algunos de sus funcionarios han dicho que ellos no se bajan la dieta porque ellos viven de sus ingresos. A diferencia de nosotros, y a nosotros se ve que nos crece guita del culo, claro, ¿no? exacto, sí. Parece que piensan eso. Sí, debe salir de un árbol. Sí. A ver, entonces, la realidad es que, fíjate esto también es una falacia, porque si yo, digamos, a mí me pago obligadamente la prestación, no sé, del servicio de educación. O sea, porque si yo, o por ejemplo, o el servicio de salud, o sea, yo cuando voy y pago la prepaga, digamos, el gobierno no me lo deduce de impuestos las ganancias. O de lo que fuera. Es decir, me hace pagar compulsivamente y me hace financiar compulsivamente el sistema de salud. La pregunta es que después no lo puedo usar si quisiera. Y otra pregunta también sería, ¿por qué tienen tanto éxito las prepagas si supuestamente el sistema de salud es tan maravilloso y nos está cuidando tan bien, ¿no? Exacto. Entonces, lo otro que entonces hay que tener claro, que ese argumento
digamos que porque vos, o sea, no sé, sos liberal o sos libertario y no sé, vas a la universidad pública y si la estás pagando, Claro. ¿o qué? Porque la estás pagando no la podés usar. Bueno, hay un tema que... O sea, porque no te gusta. O sea, entonces me parece que ese también es un tema que hay que aclararle a estos imbéciles, digamos, minusválidos mentales, que vos lo estás pagando. Por lo tanto, si quisieras, podrías usarlo. No solo lo estás pagando, y esto es algo que hay que aclarar porque uno a veces habla de, cuestiona la forma en la que la educación es pública y ya es un piantaboto. Lo que hay que explicarle a la gente es que capaz el obrero que se levanta a las 5 de la mañana para laburar 14 horas por día, con sus impuestos le está financiando la carrera a un cheto. Recontra regresiva. Claro, a un cheto que tiene un montón de plata y está yendo a fumar porro a filosofía y letras. Claro. Entonces, esas cosas tenemos que empezar a cuestionarlas. Bueno, pero fíjate qué interesante el caso de la educación, ¿no? Miremos el caso de las universidades. Mirá si será mala la Universidad de Buenos Aires, que hay un montón de universidades privadas, porque se viven llenando la boca de la competencia, ¿no? Ahora yo hago una pregunta. Si vos tuvieras que competir con alguien que supuestamente brinda tu mismo servicio, pero el otro tiene 100% financiado su operación, Claro. por decirlo de alguna manera. O sea, eso es competencia desleal. Sin embargo, en eso no se quejan de la competencia desleal. O sea, digo, hay un dumping, si vos querés. O sea, y es competencia desleal. Entonces, por ejemplo, pero fíjate qué interesante, porque dice, no, vos lo que pasa querés dejar sin educación a los que menos tienen. Falso. Ejemplo, si vos utilizares el sistema de voucher, no es lo ideal, pero supongamos el sistema de vouchers. O sea, todos tendrían, digamos, la posibilidad de educarse. Pero claro, la UBA ahí tendría que competir con las otras. Imagínate que si la gente se va a las otras, siendo la UBA gratis, imagínate si es arancelada. Prefieren pagar. De hecho, yo como ex estudiante universitaria, un gran problema que tenía era que al trabajar y tener horarios rotativos, me era casi imposible asistir a una universidad pública donde si faltás o no podés ir, los profesores directamente no te toman examen. Yo creo que lo que Entonces, más hay que cuestionar hoy de la universidad es qué carajo se le está enseñando a los alumnos, porque vos me has visto, Javier, me he parado en puertas de universidades. Con Lilia he ido a esta manifestación de las mujeres. Maravillosas entrevistas. Maravillosas entrevistas, por no decir un poco preocupantes por momentos, ¿no? Porque me encuentro con argumentos con que, digamos, les enseñan a pensar con una lógica, entre muchas comillas, a pensar que, bueno, si yo me siento una jirafa, puedo ser una jirafa, y si yo me siento un chico de 8 años, puedo ser un chico de 8 años. Nadie se pregunta qué va a pasar cuando ese chico de 8 años, que en realidad tiene 35, quiera tener una noviecita. Sí, esa entrevista la vi en la Facultad de Derecho, sí. Es maravillosa, ¿no? Porque vos le decís, ¿yo me puedo percibir de 8 años? Sí. Entonces puedo tener una noviecita de 7. De 7, de 6, de 8. Y lo mismo a esta chica que agarré en la marcha, y yo muy cordialmente, se enojan conmigo, pero yo muy cordialmente le pregunté, bueno, si yo puedo ser una mujer siendo un hombre, ¿por qué no puedo ser una jirafa siendo un humano? Claro. Digo, si al fin y al cabo todo esto se nos impone... Claro, un transespecie, que de hecho los hay, existen. Claro, sí, obvio. Y son todos conocimientos que se nos imponen a través de la ciencia, que como a ellos les gusta decir, ha sido siempre dominada por el hombre blanco. Y digo, son conceptos, son etiquetas. Digo, ¿por qué no soy una jirafa? ¿Por qué no soy un parripollo? Claro. ¿No? Y realmente no saben responder porque... Dios, seguís con el tema de la comida. Sí, me encanta. No. Por los medio complicado. Por los efectos colaterales. Estuve medio complicado y ahora necesito comer. Pero sí, digamos, o sea, a mí, digamos, de vuelta, hay un trabajo que hizo Axel Kaiser también, el chileno, que él, digamos, es abogado y es doctor en filosofía, y bueno, ahora está dando clases en Stanford. Y es interesante, la tarea de Axel en Chile es fabulosa, y una de las cosas que hizo cuando vino a la Argentina, se tomó todos los programas de filosofía en la UBA, y puso todos los libros en una mesa importante. Sí. Y eso lo comparó con lo que había en una mesa equivalente, digamos, de cualquier programa estándar de una universidad del mundo razonable, donde todas están equilibradas.
Acá no, acá, digamos, te forman para ser un zurdo de mierda. Bueno, hay un momento bastante importante, me acuerdo, Lilia, de vos debatiendo con otras candidatas, Ofelia Fernández estaba en aquel momento, estuviste en un colegio público. ¿En el Lorca? En el Lorca, hiciste la siguiente pregunta. Simplemente le pregunto a los alumnos, ¿ustedes saben quién fue Marx? Todos respondieron que sí. ¿Ustedes saben quién fue Hayek? Nadie sabía nada. Entonces, evidentemente, se está contando solamente una parte de la historia y es la parte que viene fracasando hace 100 años. Yo siempre digo, no hay nadie, tanto se creen progresistas, y no hay nadie más conservador que estos comunistas y socialistas que vienen conservando justamente ideas que vienen fracasando hace un siglo. Es más, te paso algo que complementa lo que estás diciendo. En un acto de persecución de la Universidad de Buenos Aires hacia Diego Giacomini, empieza todo un proceso de persecución hasta que le sacan el curso. Y cuando el curso que él tenía de dinero, crédito y bancos. Y aparte, viste, digamos, en económicas vos tenés básicamente 4 carreras. Tenés contador, licenciado en administración, licenciado en economía y actuario. De hecho, dinero, crédito y bancos era para economistas y para actuarios. ¿Y qué hizo una de estas autoridades de la universidad para degradarlo? Lo mandó a dar macroeconomía para contadores. Pensá que estaba dando dinero, crédito y bancos para economistas, que es casi una de las últimas materias, y lo manda a dar macroeconomía básica para contadores. Y lo de Diego es fenomenal porque toma el curso, ¿y qué hace? Construye un curso de formato austríaco. Entonces, la primera cosa que hace, le da la bibliografía que tienen que estudiar. Entonces, claro, cuando les da la bibliografía, ¿qué hacen los alumnos? Van a buscar los libros a la biblioteca. Y no estaban. No hay ninguno. Claro. No hay un solo libro de Mises. No hay un solo libro de Hayek. No hay un solo libro... Pero esto es una pregunta que también le hacemos a la gente que está escuchando. ¿Cuántas veces hemos escuchado a alumnos de la Universidad de Buenos Aires decir, yo pienso de tal manera, pero para aprobar le digo al profesor lo que quiere escuchar, le digo cualquier zaraza, me hago el comunista, me hago el marxista, y te dicen que es así y aprueban así? O sea, digamos, está claramente sesgado por una cuestión ideológica y muchos de los alumnos lo saben y lo utilizan. Perdón, Lilia. Nada, quería decirles que hay 1.200 personas escuchando en este momento a través de la página de Facebook. Qué bien, les mandamos un gran abrazo a todos. Y están dejando preguntas, por supuesto, pero... En esa misma línea, a mí me pasó con... yo digo, hoy es un amigo mío, un alumno en su momento de dinero, crédito y bancos, un excelente alumno, que... no solo que fue mi alumno, después fue mi ayudante en distintas universidades, después escribió conmigo, y no solo eso, sino que además trabajó conmigo. No solo eso, sino que además las cartas de recomendaciones se las firmé yo. O sea, y por ejemplo fue a hacer la maestría en econometría de la Universidad Torcuato Di Tella, la cual, digamos, se graduó con honores, y después aplicó a una beca que participaban todos los universitarios del país para unos posgrados en finanzas, y sacó el puntaje más alto, sacó puntaje de... O sea, estamos hablando de una persona capaz. Una persona sí, y hizo esa maestría en finanzas cuantitativas, y la última parte la hizo en Alemania y se quedó a vivir en Alemania. Y hoy, digamos, trabaja en Alemania. Esto es muy interesante porque, con lo cual no estamos hablando de un pelotudo, eso es lo que quiero decir. O sea, estamos hablando de un tipo, digamos... sí, que le da la cabeza. Claro, o sea, que, digamos, un tipo para el que sacarse un 7... Era un fracaso. Era un fracaso, claro. Era llorar sangre. ¿No? Entonces... y con un 8 se deprimía bastante, por decirlo de alguna manera. Entonces es interesante porque él va a cursar una materia, justamente de desarrollo, con ni siquiera es economista, el sorete ese, es un sociólogo que da, digamos, claramente desarrollo, da las clases porque, digamos, bueno, la daba con el que hoy es el director de carrera. Claro. Que además era un curso absolutamente
marxista. Qué raro, ¿no? Sí, claro, justo. Sí, estoy muy impresionado. O sea, y después él dice que no es marxista, claro, porque pero Diego y Mariano Fernández, con quien estamos sacando próximamente un nuevo libro, un libro quiero decir, ellos cursaron con él. Y entonces te cuentan que el curso era una mierda, era todo la maravilla del comunismo, claro. Era. Lo que pasa que después que se cayó el muro y hasta que reaccionó y todo, se dio cuenta que lo que daba era una mierda, pero el otro sorete quedó dando clases. Sí. Entonces, por ejemplo, ellos habían hecho un trabajo sobre educación y crecimiento económico. Y cómo eso además derramaba sobre el desarrollo y todo. Y vos sabés que el sorete que el docente, si se lo puede llamar docente, cuando vio que estaban haciendo referencia a Gary Becker, los bochó en el acto. Los bochó en el acto. Claro. Si eso no es persecución ideológica, si eso no es censura. ¿Puedo mostrar Sí. alguna de las inconsistencias de los colectivos estos? Sí, por favor. Vos sabés que hay un actor que parece que todos los males del mundo, digamos, se los endilga al neoliberalismo, Sí. que ya sabemos que es una El pelotudez. neoliberalismo. Sí, para él todo, o sea, es increíble porque Sí. va a cualquier situación. Me estás dejando algo para después que te voy a rematar. Dale. Entonces, y siempre todo, o sea, habla tres palabras de algo y después empieza a tirar mierda todo el tiempo con liberalismo y él es pañuelito verde y es re feminista, ¿no? Sí. Y es muy interesante. 70 denuncias por violencia doméstica, mínimo. El hombre con pañuelo verde fija que la faja a la mujer. Pero dos cosas. Me enteré hoy en un almuerzo que, digamos, él se hizo famoso como actor Ajá. haciendo novelas durante el gobierno militar. Sí, No. claro. Esa es una. Y después se separó de la mujer porque la cagaba a trompadas. No, ¿viste? Que dicho Siempre sea de es una paso, ley, es una era, ley. digamos, una muy famosa actriz. O sea, nada, digamos, pero me llamó la atención. No, es que son así. ¿Cuántos casos hay de la acompañaba a la marcha ni una menos y la terminó matando? Porque dime de qué te jactas y te diré de qué careces. Esta gente... pero me encantó esto del neoliberalismo, esto de todos los males, porque... Y vamos a mezclar esto que viene al pelo, ¿no? Esto del neoliberalismo con la educación y la UBA que hablábamos recién. Acá me llega que la decana de la UBA, Carolina Mera, dice que el coronavirus es una construcción social del neoliberalismo. Yo digo, además la responsabilidad de esta gente que tanto nos cuida a través del Estado de en plena pandemia salir a decir que es una construcción... Bueno, ya que es una construcción social y ataca principalmente a hombres mayores de 35 años, yo me autopercibo como una chica de 8 años, así que el coronavirus no me puede afectar. Claro, ¿Qué les exacto. parece, no? Es buenísimo. Manga de pelotudos, inútiles, imbéciles.